¿Quién era Osiris entonces? Bueno, fue el causante que hizo que todos los egipcios quisieran momificarse o embalsamarse para poder tener una segunda vida. ¿Por qué? Buen día, hoy vinimos a ver las momias en Madrid. Para llegar hasta acá me tomé la línea 001, que curiosamente se llama 001 porque es cero emisiones, es 100% eléctrica y además es gratuita. Entonces el primer cero es por las emisiones y el segundo porque es una línea gratuita y recorre todo un camino que va todo por Gran Vía y va desde Moncloa hasta Atocha completamente gratuita. El recorrido dura unos 30 minutos y nada, la verdad que es un buen pique por si vienen a Madrid. Igualmente voy a hacer un video exclusivamente de esta línea porque la verdad es como un hop-on, hop-off gratuito que vale la pena hacerlo. Recién salí de la muestra que fue en el Caixa Forum y como les había comentado en el video anterior, por tener tarjeta joven es gratuita. La entrada la saqué online, les recomiendo sacarla online porque a veces hay fila. En este caso había fila de gente comprándola ahí en el momento y nada, te ahorras ahí un tiempo. Primeras conclusiones de la muestra, que tengo que ir a Egipto, básicamente. Está muy zarpado, o sea, como que está, se sabe como que la cultura egipcia tiene millones de años, pero como que lo dimensionás al leer y al verlo ahí, como, bueno, en este caso en esta exposición, es un pire, o sea, es un pire que se mantengan tan intactas cosas, o sea, objetos, esculturas, todo, con más de, no sé, quizás más de 6.000 años de antigüedad, y que estén así, tipo, perfectas, no sé, es una demencia. Obviamente más allá de las momias, que también es otro tema aparte, que es un viaje. Antes de entrar quería ver de dónde venía la palabra momia y me fijé en internet y viene del árabe mumia, que es el nombre que le dan a una especie de pasta que usaban los egipcios para todo el rito de momificación. Nada, es como una especie de betún, por lo que estuve leyendo. Y bueno, momia viene de ahí, del árabe. Ya de vuelta en casa, el vlog del otro día, el del lunes, me dio ganas de comer tarta de atún, o lo que acá se llamaría empanada de atún. Y me compré acá para hacerla. Así que mientras dejo la tarta en el horno, que va a llevar un rato, les comento todo el tema este de cómo fue la exposición de las momias, que la verdad que vale mucho la pena, está tremenda. O sea, más allá de toda la historia de Egipto y todo, es un pire verlo ahí, está zarpado. Ya había visto momias una vuelta cuando fui a Nueva York en el Met, que la exposición de Egipto ahí es una demencia. Pero lo que me gustó de esta y lo que me gusta por ahora del Caixa Forum es que está muy bien explicado. O sea, te van como narrando la historia y las partes de texto está bastante interesante. Bueno, ahora sí, ya terminé la tarta de atún, ya se hizo. La verdad que quedó muy buena. Les sobreimprimo acá una foto para que vean. Está media crota la foto, la verdad. Porque la mandé por WhatsApp nomás para mostrarla. Pero quedó muy buena. Bueno, terminaba todo el tema ese. Ahora sí les voy a contar un poco cómo fue todo el tema de la muestra y la exposición de las momias. Que la verdad, no sé, hay mucha data que yo no la tenía. Que me pasó un poco lo mismo con toda la historia de Ana Frank en el blog, que está también la parte del concierto de Coldplay, que hay como cosas obviamente que sabía como de cultura general y había datos que claramente no tenían idea y que nada, me parecieron súper interesantes y por eso el blog de hoy lo quería hacer como únicamente de esto. Más allá de que desde chiquito siempre me gustó todo el tema de las momias y eso, incluso yo estudié comunicación, pero de muy chiquito siempre jodía que quería ser arqueólogo, o sea, más nerd no se puede. Y tal. Y bueno, se ve que de alguna manera como me atraía todo el tema así de las culturas ancestrales o algo, se ve que hay algo ahí que todavía me sigue atrayendo y por eso, redondeando, quería dedicar como este blog únicamente a eso. Además de que la data está buena, o sea, no únicamente tipo homenaje, sino que de verdad está muy bueno y está muy interesante todo el tema de las momias. Bueno, la muestra, como les comentaba en el camino, fue en el Caixa Forum, que si no vieron el blog en el que voy a ver una muestra de cómics, bueno, vayan a verlo porque también fue ahí en el Caixa Forum y está bastante interesante. Y en lo que tenía de particular esta muestra era que era en conjunto con el British Museum y traían a exposición
6 momias y además de varios elementos y objetos de Egipto. No me voy a adentrar precisamente a toda la historia de Egipto, porque obviamente primero que no soy historiador, y sería un blog eterno y me tendría que poner a investigar demasiado, y es tiempo que la verdad que no me puedo dedicar a hacer eso ahora. Pero sí voy a ir dando datos curiosos y cosas que fueron narrando acá en la exposición, que la verdad que están muy interesantes, y tienen que ver también con parte de la historia de Egipto. Es como un pantallazo. Esta muestra en particular tenía una cosa muy interesante, y es que, por lo que entendí, era como la primera vez que se hacían tomografías computarizadas a las momias. No sé si alguna vez hicieron alguno de estos estudios, pero vieron que a veces cuando te tenés que hacer algunos rayos X o algún estudio del cerebro o lo que fuera, te meten como en unos tubos así, vas acostado con una camilla y te meten así con un tubo todo cerrado y hacen como un 360 de tu cuerpo y te lo escanean completamente. Bueno, eso le hicieron a las momias. Entonces, lo bueno de esto es que no tuvieron que sacar los vendajes y pudieron mantenerlas intactas. Y al hacer eso además descubrieron pila de cosas que son un viaje, y nada, y eso es como lo que te va narrando también la exposición a raíz de la vida de 6 personas, ¿no? Por decir un ejemplo, algunas de las cosas que mostraban esta muestra es que estas personas, algunas habían muerto de cáncer. Y estamos hablando de personas con, no sé, de 3000 años antes de Cristo. O sea, a ese nivel. Explicaba ahí la muestra que era un hallazgo científico eso, porque podían demostrar que el cáncer es algo que existe hace miles y miles de años y no es algo de la medicina moderna, sino que existía hace muchos, muchos años. Era como súper interesante como esas pequeñas cosas que te permitía hallar la tomografía computarizada. Alguna de las preguntas que hace la recorrida y que yo me iba haciendo también era, bueno, la básica es por qué la gente se momificaba. Bueno, esto en realidad tiene una respuesta en muchos años. La práctica de la momificación, hasta lo que se pudo detallar científicamente, data de el año 4000 a.C. y se estima que se siguió realizando hasta el 400 después de Cristo. Pero nada, para responder un poco la pregunta de por qué se momificaban, era básicamente porque los egipcios creían en la vida después de la muerte. Era como para vivir al más allá. Pero en sí el acto de momificarse era necesario porque creían que para uno poder ir al más allá y poder tener una segunda vida, el cuerpo debía permanecer en perfecto estado. Por eso es que se le hacía y se le prestaba tanta atención al ritual de momificación, que no se crean, o sea, que es solamente poner las benditas y nada más. Van a ver a lo largo del video todo lo que conllevaba el proceso de momificar a la persona, que en realidad era embalsamarla, básicamente. ¿Por qué el cuerpo tenía que ser en perfectas condiciones? Porque en realidad el cuerpo servía como base espiritual, era como un contenedor básicamente, para que el espíritu fuera y volviera del mundo de los muertos. Tiene como tú una historia mística así que está muy, muy viajera, la verdad, que nada, que no me la veía venir tan así y está bastante interesante. Cada uno podrá creer o no en la vida del más allá o si hay vida después de la muerte, pero una cosa que iba pensando a medida que iba pasando la muestra y a medida que vas viendo ahí las momias, que en realidad, no sé, si te pones un poco así medio filosófico, es un viaje porque su objetivo lo lograron. Porque hoy, no sé, 3000 años después, están analizando sus cuerpos y quieras o no, le están dando como una segunda vida a la vida que ya tuvieron. No sé si es la segunda vida que ellos estaban esperando o no, pero sí están teniendo una segunda vida y están siendo partícipes y protagonistas de una segunda vida. No sé, es un viaje, pero nada, quizás era eso lo que esperaban. No se sabe. Algo que no sabía precisamente, pero o sea, es bastante deducible, y es que no todas las personas podían acceder a momificarse o a embalsamarse. Era un proceso bastante caro y que en realidad se reservaba únicamente a determinadas personas con determinados rangos sociales. Como algunas de las momias que estaban acá en la muestra eran como mano derecha de gente muy rica o de cargos muy importantes a nivel social. O sea, eran gente con influencia en la sociedad. Y no solamente eso, tenías que tener plata para costear todo el proceso de embalsamado. La muestra continúa y es muy interesante porque te muestran cómo era el proceso de momificación o embalsamado. Y es un viaje porque, o sea, es un proceso en realidad como súper científico, entre comillas. O sea, es como muy delicado y muy preciso. No era que estaba así, hecho así nomás. Tenía como todos sus pasos y las técnicas para hacerla. Por ejemplo, todos los órganos se extraían, el cuerpo en sí quedaba como hueco
vacío y lo rellenaban, contaban la muestra con restos de tierra, a veces usaban como pajilla y bueno, como distintos materiales como para rellenar el cuerpo. Pero en sí los órganos los sacaban. ¿Cómo los sacaban? El cerebro, que lo descartaban completamente, lo sacaban por la nariz. Tenían como una pinza que metían la pinza por la nariz y ahí lo sacaban. Después el resto de los órganos se extraían también por un tema de conservación del cuerpo y para que no se generara putrefacción adentro. Se hacía una pequeña incisión acá al costado y se iban extrayendo. Básicamente se guardaban 4 órganos. Se conservaban el hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos. Y cada uno se armaba un paquetito y se ponían en distintas como jarritas o frascos que se llamaban vasos canópicos. Que esos vasos canópicos tenían como tapa, o sea, 4 cabezas distintas que representaban a los 4 hijos de Horus. Que Horus era el dios del cielo. Que después un poco les voy a contar más o menos, básicamente, quién era Horus. 2 preguntas que capaz que se hacen de esto. ¿Por qué guardaban esos órganos? ¿Y qué pasaba con el corazón, por ejemplo? Bueno, la primera, estos órganos eran considerados como parte fundamental de la encarnación del ser humano. Eran como necesarios preservarlos para que después la persona pudiera reencarnar después de la muerte. ¿Y qué pasaba con el corazón? El corazón era el único órgano que se dejaba tal cual donde estaba. Era como considerado como el órgano más sagrado. A diferencia de lo que se considera actualmente, la conciencia y todo el raciocinio y todo, en vez de pensar ellos que estaba en el cerebro, lo sentían que estaba en el corazón. Por eso el cerebro lo descartaban por completo. Eso es por lo menos lo que se cree que ellos creían. Este ritual en el que embalsamaban a las personas no era que lo podía hacer cualquiera. Eran personas que estaban especializadas en eso, porque como ya les dije, o sea, era todo como un ritual y una ceremonia que tenía que cumplir determinados pasos. Uno de los pasos, por ejemplo, después de sacar todos los órganos y todo eso, era ponerte una serie de amuletos que protegían al cuerpo en lo que sería el viaje hacia el cielo. Una de las cosas que hacían, por ejemplo, era ponerle unas piedras en los ojos que efectuaran de ojos artificiales para así poder ver en ese camino hacia el cielo que iban a tener luego. Además de eso, se le agregaban amuletos que los cargaban con magia a partir de distintos rituales y con esa magia como que los protegían también de ese camino que iban a tener que tener para poder finalmente llegar al cielo y después a una segunda vida. Uno de los amuletos más curiosos o más importantes, que creo que también es como el más conocido a nivel mundial, es el escarabajo. Este amuleto con forma de escarabajo pelotero se ponía sobre el corazón y se lo cargaba de magia para que de alguna manera ocultara y guardara todos los secretos e impurezas que había hecho en su vida la persona difunta. ¿Por qué? Porque en este viaje al cielo que yo les comento, esa persona iba a ser juzgada por Osiris, que era en su momento el dios del más allá. Antes de contarles quién era Osiris, que es básicamente quien hizo que todo el mundo quisiera momificarse, fue como el causante, les comento una pequeña cosa y es cómo era que cargaban estos amuletos con magia. Bueno, existía un libro que se llamaba El Libro de los Muertos, que tenía varios ritos que, bueno, esta suerte de sacerdotes o embalsamadores leían para dotarlos de magia y así otorgarles protección a los difuntos. ¿Quién era Osiris entonces? Bueno, fue el causante que hizo que todos los egipcios quisieran momificarse o embalsamarse para poder tener una segunda vida. ¿Por qué? Por lo que le pasó precisamente a él en su vida. Cuenta la mitología egipcia que a Osiris lo asesina su hermano Set y luego Isis, la esposa de Osiris, lo vuelve a traer a la vida y ahí revive. En ese momento Osiris se convierte en el dios del más allá e Isis pasa a ser la diosa de la resurrección. Ahora, ¿cómo es que Isis vuelve a la vida a Osiris? Bueno, ahí entra en juego Anubis, que es el dios del embalsamamiento y quien precisamente momificó a Osiris para traerlo de vuelta a la vida. Entonces, algo muy curioso que cuenta acá la muestra es que cuando una persona se va a momificar, hay 2 personas involucradas. En este caso, la persona que embalsama y el difunto. Y los 2 juegan como roles distintos. En este caso, el embalsamador como que adquiere la forma de Anubis, el dios del embalsamamiento, y el difunto pasa a ser Osiris, quien muere y quiere revivir y tener una segunda vida. Por eso es que también se cuenta en la mitología egipcia que este viaje hacia el cielo es un viaje bastante largo en el que el difunto es juzgado por Osiris y es él quien le permite o no tener una segunda vida
porque es considerado el dios del más allá por lo que le pasó. Por eso también es que les comentaba que el escarabajo y el amuleto ese era como el más importante porque era el que le mantenía ocultos los secretos frente a la cara de Osiris. O sea, es tremenda novela, no sé, o tremendo cuento, es un viaje. O sea, ahora entiendo también por qué hay tantos juegos y tantas cosas en base a la cultura egipcia. O sea, y esto únicamente si nos enfocamos y hacemos zoom a la historia de las momias. Porque, o sea, no trata nada la muestra de las pirámides, por ejemplo, o de las distintas dinastías que tuvo Egipto, de los distintos periodos. Es como únicamente enfocado en las momias. El tipo recién descubría la historia de las momias. No, no es que recién lo descubro, pero nada, lo trato de contar con un poco de emoción para que se entusiasmen y no dejen de ver el video. Siguiendo un poco con el proceso de momificación y todo lo que pasaba, bueno, tenemos esto que el sacerdote hacía como todos estos rituales, le ponía los amuletos a la persona, todo. Después que seguía, bueno, se envolvía el cuerpo en tiras de lino, que era como la tela que se usaba en ese momento, y a veces también se le hacían como inscripciones al lino, también con rituales de protección. Se envolvía todo el cuerpo en lino y después se ponía el cuerpo ya embalsamado en el sarcófago. A veces, comentaba la muestra, que se ponían, por ejemplo, los vasos canópicos, se ponían en conjunto con el cuerpo, como para que los órganos se mantuvieran ahí con él, para que el proceso de reencarnación fuera completo. Algo que yo no sabía, la verdad que esto sí es de ignorancia, es que no era que se ponía en un único sarcófago, sino que a veces hasta llegaban a ser incluso 6 sarcófagos. Era como una especie de mamushka, que cada vez iban siendo cada vez más grandes los sarcófagos y adentro estaba el cuerpo embalsamado. ¿Qué simbolizaban estos sarcófagos o por qué había tanto? Bueno, primero se creía que el cuerpo tenía que estar como acobijado y tenía que estar en el mejor confort para todo su viaje del camino hacia el cielo. Y segundo, además de que los sarcófagos tenían como muchas inscripciones que por un lado contaban la historia de la persona y después también servían también como ritos y rituales que protegían, además de los amuletos, a la persona. Este que están viendo ustedes ahora es el último sarcófago, el que contenía a la momia propiamente dicha. Después de que los ponían en todos los sarcófagos, venía como otra etapa, que es este viaje que les comentaba hacia el más allá. Perdón, corrijo, estuve diciendo cielo, pero en realidad es viaje hacia el más allá. Nada, se ponían como en unas balsas y el cuerpo iba viajando por el mar hasta el más allá. Y en esta etapa es cuando Osiris juzgaba a ver si era recibido o no para tener como una segunda vida. Algunas de las curiosidades que me quedaron así como de la muestra, que tienen que ver también con Egipto y bueno, obviamente que está algo relacionado con las momias, es que por ejemplo, bueno, todo el tema de los jeroglíficos obviamente que ya es como algo súper sabido y común, pero es muy curioso que a veces también en las tapas de los sarcófagos se contaban con jeroglíficos, eso que les comentaba, como todo el ritual o todo por lo que había pasado la persona para poder llegar al más allá. En este caso, por ejemplo, se muestra a una persona que está siendo llevada de la mano a ser juzgada por los dioses, a ver si la aceptan o no en el más allá. Otra de las cosas así como que me sorprendió fue el perfecto estado en el que están los objetos que usaban y no sé, mismo las joyas o todo, estén tan en perfecto estado después de, no sé, casi que 5000 años de antigüedad. Me parece una locura, porque de verdad es una demencia verlo así, el detalle que tenía, sobre todo que no contaban con la tecnología que contábamos nosotros. O sea, de verdad te hace pensar en conspiraciones y teoría de que eran aliens, o sea, no sé, porque es un viaje que hace 6000 años estuvieran tan zarpados, no sé cómo explicarlo. Pero es un viaje. Otro dato curioso es qué hacían con el pelo, por ejemplo. Muchas veces el pelo se lo rapaban porque al parecer había un gran problema de piojos. Entonces se rapaban el pelo como para ocultar ese problema y usaban pelucas. Las pelucas eran muy caras porque además se usaban con pelo real de humano y obviamente podían acceder a las pelucas únicamente las personas con un gran poder adquisitivo. Pero cuanto mejor fuera la peluca, quería decir como que mejor, más plata y todo tenía. Y bueno, una de las últimas cosas así que nombra la muestra es las distintas etapas por las que estuvo Egipto, que la que destaca la muestra, o sea, todo haciendo foco con el tema de las momias, obviamente que es gigante e inmensa la historia de la dinastía egipcia, porque piensen que data de 4000 años antes de Cristo, así que, o sea, es muy, 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 muy antiguo. Todo el tema de la época ptolemaica es como la época, dicho en otras palabras, griega y luego después greco-romana, que es como, o sea, que la figura que todo el mundo conoce capaz de ahí es Cleopatra. Bueno, Cleopatra de Egipto es de esa época. Y bueno, en esta época se empezaron a
a usar más máscaras y más como si fueran las partes de un soldado, vieron como que tiene como herrajes y cosas, como que no es un sarcófago todo completo, sino como que tiene partes que cubren determinadas zonas del cuerpo y no se cubre completamente. Y bueno, esto se hacía porque había que abaratar costos y ya no se hacía la costumbre de generar sarcófagos y ataúdes y todo eso, pero comenta que pasaron de hacerse sarcófagos a hacer como este tipo de piezas, todas por separado. Y comentan, por ejemplo, que se le ponía especial énfasis a la cabeza porque era donde el difunto podía ver en su camino y podía actuar, o sea, podía decidir cómo actuar. Además de que también comía por ahí. O sea, esto dicho así como si nada, estamos hablando de gente muerta, obviamente, pero nada, era como sus creencias y ta, y por eso le prestaban especial énfasis a las cabezas y generan como unas máscaras súper zarpadas, hechas de oro y todas súper como detalladas, que nada, que era como súper interesante verlo. Es como una de las imágenes más comunes que hay también del antiguo Egipto, creo. Ahora entienden un poco por qué cuando salí de la muestra salí con muchas ganas de ir a Egipto y conocerlo, porque la verdad que, no sé, o sea, que hayan hecho una muestra, es bastante larga la muestra, yo la traté de resumir para no volarla en el video, la verdad, y también la intención era como dar un pantallazo de algunos datos y curiosidades que quizás no todo el mundo sabe de las momias y estaba bueno saberlo, pero nada, es como muy interesante toda la historia y esto únicamente haciendo lupa en una de las cosas que tenía la sociedad del Antiguo Egipto, o sea, así que quien dice en algún tiempo vamos a tener vlog en Egipto.